El abismo de la existencia. El viaje del existencialismo. En la cotidianidad de la vida, hay momentos en los que nos encontramos completamente solos, con nuestras decisiones. A veces, esa libertad se siente liberadora, pero en otras ocasiones se convierte en un abismo que nos abruma. Es en esos instantes cuando surge una de las preguntas más antiguas y profundas de la filosofía. ¿Qué significa existir? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la vida, o al menos hacerte cuestionarla. ¿Te atreves a enfrentarte a las preguntas más profundas de la existencia? Entonces quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita, porque este viaje apenas comienza. A lo largo de la historia, múltiples pensadores han intentado responder esta cuestión desde diferentes perspectivas. Y una de las corrientes más influyentes del siglo XX es el existencialismo, una filosofía que pone en el centro de la reflexión la experiencia humana, la libertad, la angustia y la responsabilidad de existir. Pero, ¿de dónde surge esta corriente? Las raíces del existencialismo. El existencialismo no apareció de la nada. Sus raíces están profundamente ligadas a la fenomenología, una corriente filosófica que busca describir la manera en que las cosas se presentan en nuestra conciencia. Edmund Husserl, padre de la fenomenología, insistía en que no debíamos teorizar de manera abstracta sobre la realidad, sino analizarla desde nuestra experiencia más inmediata. Desde esta base surge el existencialismo, no como una teoría sobre el mundo externo, sino como una reflexión sobre la forma en que los seres humanos enfrentamos nuestra propia libertad. A lo largo del siglo XX, pensadores como Kierkegaard, Heidegger, Sartre y Camus dieron forma a esta corriente filosófica, cada uno con su propia interpretación. Kierkegaard, la angustia de la libertad. Cuando pensamos en la libertad, solemos asociarla con algo positivo, la posibilidad de hacer lo que queramos sin restricciones. Sin embargo, Søren Kierkegaard nos muestra una cara mucho más compleja de la libertad. Para él, la libertad no es solo una oportunidad, sino también una carga que trae consigo una emoción fundamental, la angustia. En el concepto de la angustia, 1844, Kierkegaard describe esta angustia no como un simple miedo a lo desconocido, sino como el vértigo de la posibilidad. Cada elección que tomamos implica renunciar a todas las demás opciones. Y esa responsabilidad nos abruma. No es solo el temor a equivocarnos, sino la conciencia de que somos completamente responsables de nuestro destino. Como él mismo escribió, la angustia es el vértigo de la libertad, capturando así uno de los pilares esenciales del existencialismo. Pero, ¿cómo enfrentamos este abismo de posibilidades? Kierkegaard propone una respuesta: el salto de fe. En ausencia de certezas absolutas, debemos atrevernos a tomar decisiones y lanzarnos a lo desconocido con una confianza que no se base en pruebas tangibles, sino en nuestra propia voluntad y compromiso. Es un acto de libertad radical, donde asumimos plenamente nuestra existencia, sin garantías ni seguridades. Heidegger y el despertar de la finitud. Si Kierkegaard nos enfrentó a la angustia de la libertad, Martin Heidegger nos llevó aún más lejos, a la confrontación con nuestra propia finitud. En Ser y Tiempo, 1927, Heidegger introduce el concepto de Dasein, que significa ser ahí. Para él, los seres humanos no solo existen, sino que son los únicos seres que se preocupan por su propia existencia. Pero esta existencia está marcada por un límite infranqueable: la muerte. Para Heidegger, la muerte no es solo un evento que ocurrirá en el futuro, sino algo que nos acompaña en todo momento. Somos seres para la muerte, y esta finitud nos define. Pero lejos de ser algo negativo, esta realidad nos ofrece la posibilidad de vivir auténticamente. Solo cuando nos enfrentamos a nuestra mortalidad, tomamos decisiones verdaderamente genuinas. Sin embargo, no todos los filósofos aceptan esta visión. Algunos argumentan que la vida puede tener sentido sin que la muerte sea el eje central. A pesar de esto, Heidegger
nos obliga a preguntarnos, ¿cómo podemos vivir auténticamente si evitamos enfrentar la realidad de nuestra propia finitud? Sartre y la condena de la libertad. Si Kierkegaard y Heidegger hablaban de la angustia y la finitud, Jean-Paul Sartre llevó la reflexión existencialista a su extremo más radical. Para él, la libertad humana no es solo un derecho, es una condena. El hombre está condenado a ser libre. Esta es una de las frases más célebres de Sartre y encapsula su filosofía. En El ser y la nada, 1943, Sartre afirma que la existencia precede a la esencia. Es decir, los seres humanos no nacemos con un propósito predeterminado, sino que debemos definirnos a través de nuestras acciones. Pero esta libertad absoluta conlleva una responsabilidad abrumadora. No podemos culpar a las circunstancias ni a los demás por lo que somos. Siempre tenemos la opción de elegir, y esa elección nos define. Para evitar esta angustia, muchas personas caen en lo que Sartre llama mala fe, el autoengaño de fingir que no tenemos opciones. Nos convencemos de que estamos atrapados en trabajos, relaciones o estilos de vida que no podemos cambiar, cuando en realidad siempre hay una posibilidad de elección. Pero si la libertad es una condena, también es una oportunidad. Sartre nos deja con una pregunta crucial. ¿Vivimos asumiendo nuestra libertad o nos engañamos a nosotros mismos para evitar su peso? Camus y la rebelión ante el absurdo. Si la vida no tiene un significado predefinido, ¿qué hacemos? Ante este vacío, muchos podrían caer en la desesperación o en el nihilismo. Pero Albert Camus nos ofrece una respuesta radical. Nos rebelamos, no contra un enemigo tangible, sino contra la falta de sentido mismo. En el mito de Sísifo, 1942, Camus nos presenta la imagen de Sísifo, un hombre condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba, solo para verla rodar nuevamente al punto de partida. Un destino absurdo, repetitivo, sin propósito aparente. Para muchos, esta sería una tortura eterna, pero Camus nos desafía a imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque Sísifo, aún consciente de la inutilidad de la tarea, elige seguir adelante. No se rinde, no sucumbe a la desesperación. En su persistencia encuentra su propia forma de libertad. Para Camus, la clave no está en buscar un propósito trascendental, sino en aceptar el absurdo y seguir viviendo con dignidad. El absurdo no libera, ata. No deja lugar para la esperanza, pero da una oportunidad a la libertad. En un mundo sin sentido inherente, la verdadera rebelión consiste en crear nuestro propio significado y afirmar nuestra existencia con cada acción que tomamos. El existencialismo hoy. Byung-Chul Han y la sociedad del rendimiento. El existencialismo no es solo una corriente filosófica del siglo XX. En el mundo actual, su mensaje resuena con más fuerza que nunca. Vivimos en una era de hiperconectividad y autoexigencia, donde las preguntas sobre la autenticidad y la libertad son más urgentes que nunca. Para el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, la opresión moderna no viene de estructuras externas, sino de nosotros mismos. En lo que él llama la sociedad del rendimiento, ya no somos vigilados ni forzados a obedecer, sino que nos autoexplotamos en búsqueda de éxito, productividad y validación social. En La sociedad del cansancio, 2010, Han explica cómo la lógica de la hiperproductividad ha distorsionado la idea de libertad. Creemos que elegimos nuestro camino, pero en realidad estamos atrapados en un ciclo de autooptimización incesante, donde descansar o fracasar se convierte en una culpa constante. ¿Somos realmente libres o solo prisioneros de nuestra propia exigencia? El existencialismo, entonces, cobra una urgencia renovada. ¿Cómo podemos vivir auténticamente en un mundo que nos exige productividad constante? Desde Kierkegaard hasta Byung-Chul Han, el existencialismo ha evolucionado, pero su esencia sigue intacta. No nos ofrece respuestas definitivas, sino preguntas que nos desafían a reflexionar. ¿Cómo ejercemos nuestra libertad? ¿Tomamos decisiones auténticas o vivimos en mala fe? ¿Nos enfrentamos al absurdo o intentamos evitarlo? La respuesta, como siempre, está en nosotros, porque al final,
El existencialismo no trata solo de filosofía, trata de cómo vivimos nuestra vida. Si este viaje por el existencialismo te dejó con más preguntas que respuestas, entonces vas por el camino correcto. Aquí exploramos las ideas más impactantes que pueden transformar tu forma de ver la vida. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate para desafiar todo lo que creías saber. ¿Te atreves a ir más allá? Nos vemos en el próximo video.